y, por así decirlo, en pocas palabras, lo que son oxitóxicos ayudan a lo que es en otras palabras, o en palabras más sencillas, es que el bebé salga. Y los tocolíticos es que a los bebés, o bueno, a los que nosotros tenemos, pues en este caso, pertenecen más tiempo. Y esto por dos características más fundamentales. Y estos más que nada tocolíticos. Es por dos razones. O en este caso, porque todavía, o porque tiene Bishop disminuido, o por el hecho de que presenta lo que son, o bueno, no ha cumplido las semanas correctas para poder lo que es el bebé madurar lo que es tanto el pulmón, que es importante, porque si se acuerdan, lo que hablamos cuando hablamos de, en este caso, maduración pulmonar, es la principal causa de muerte a nivel de lo que son los, pues en este caso los bebés. Y esto más que nada se da por prematuridad. Entonces, de manera general, es para evitar la prematuridad. ¿Ok? Es lo más puntual que quiero que tengan en cuenta. Y los oxitóxicos ya han cumplido sus semanas de maduración. Sin embargo, tenemos que ayudar a que se pueda, por así decirlo, expulsar al bebé. ¿Ok? Y eso es como que una manera más sencilla de explicar las dos cosas. Ahora, hablando específicamente de lo que son oxitóxicos, tengamos en cuenta algo. Los oxitóxicos son fármacos que, como ya lo mencioné, van a estimular tanto las contracciones uterinas y van a estimular otros receptores, que lo voy a explicar más adelante. Sin embargo, como cosa fundamental que quiero que tengan en cuenta, es que estos fármacos van a ayudar a contraer tanto a lo que es al miometrio del útero, con la finalidad de poder ayudar a la labor de parto. Es por eso que se menciona como funciones más importantes, son cuatro. Una de ellas es inducir el trabajo del parto a término. Y cuando hablamos de parto, lo que quiero que tengan en cuenta es que se va a dividir en cuatro fases, en las que están acá. Eso se lo voy a explicar más adelante. Ahora, luego de ello tenemos las otras dos fases, la cual una es evitar o controlar la hemorragia postparto o post-aborto. ¿Y esto por qué? Porque incluso van a haber medicamentos que lo que harán es tanto como promover el aborto, como también van a promover lo que es la maduración cervical. ¿Con qué finalidad? De que se pueda, por así decirlo, dilatar más que nada el cuello uterino. Ahora, y por otra parte, es más que nada lo que es evaluar el estado fetal del embarazo del riesgo y con finalidad de poder verificar si tiene alto riesgo o no tiene tanto riesgo. Y eso se le llama la prueba de Pose, la cual es una prueba de oxitocina exógena que lo que harán es estimular las contracciones uterinas y verificar qué tan apto, vamos a poner acá, qué tan apto está tu cuello uterino y la capacidad de poder expulsar a lo que es, en este caso, al bebé, ¿ok? Y también puede verificar si en caso puede predisponer a hemorragias postparto. Y ahora, algo de manera general que quiero que tengan en cuenta y el por qué es que es muy importante conocer esto de la hemorragia, es por la siguiente fase, que se va a dividir en tres fases. Bueno, juntando una más, que es la fase 0, que acá no se menciona, que es la fase de quiescencia, que es la fase en la cual el útero está, bueno, en la fase 0, el útero está inactivo, ¿ok? Está inactivo y no es sensible a ningún receptor. Acá no van a presentar lo que son contracciones, ¿ok? No van a presentar lo que son contracciones. Ya, ¿y esto por qué? Porque en este momento en el cual la fase 0, el bebé recién está creciendo, por así decirlo. Entonces, acá en este proceso, el útero lo que está haciendo es crecer y expandirse con la finalidad de poder acomodar al producto de la concepción, ¿ok? Y esto por algo que es adaptación celular, que es la hipertrofia del miometrio, ¿ok? De una manera más sencilla, ¿ok? Entonces, luego pasamos a la fase 1, la cual en la fase 1 pueden observarse lo característico y las cosas que quiero que tengan en cuenta. Acá, lo que es el estadio 1 habla sobre lo que es la transformación o activación de lo que es el útero. Pues. Y miren, lo más importante que quiero que tengan en cuenta, que es fundamental para lo que es, en este caso, ese tipo de farmacología. Porque miren cómo está el cuello uterino. Si se dan cuenta, al inicio el cuello uterino está, por así decirlo, normal. Posterior a ello, lo que hace es dilatarse. Ya esa dilatación
es lo que va a permitir que cuando haya bueno, la madre esté dando luz, se puedas, por así decirlo, salir el bebé de manera correcta. ¿Ok? Y a eso se le llama maduración cervical. Ahora, ¿para qué sirve la maduración cervical? Es porque en este caso de oxitóxicos van a haber ciertos fármacos que como el bebé, a pesar de que nosotros tengamos las 37 semanas correctas para lo que es la maduración, el bebé todavía tiene Bishop, en este caso Bishop 1. Y de manera sencilla lo que te quiero decir de Bishop es un examen, por así decirlo, una evaluación en la cual te mencionan qué tan apto está tu cuello uterino y qué tan apto está la madre para que pueda generar o dar a luz. ¿Ok? O sea, el Bishop más elevado es el que tiene correcto todo. Y el Bishop más disminuido es el que tiene menos. ¿Ok? Menos probabilidad de poder, por así decirlo, generar lo que es el embarazo. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos un paciente mayor a 37 semanas de gestación y tiene Bishop 1 o Bishop 2? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos la correcta maduración cervical. Es por eso que nosotros lo que le vamos a dar primero es ayudar a la maduración cervical, dándole ciertos fármacos que lo voy a explicar más adelante. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? De que se pueda producir esto de acá. Miren cómo el cuello uterino lo que hace es, por así decirlo, se dilata más. ¿Ok? Eso es muy importante que quiero que tengan en cuenta de lo que es la maduración cervical. ¿Ok? Solo cosas puntuales estoy centrándome para que lo entiendan de manera resumida. Ahora, en la fase 2 es en la fase en la cual ya está dando lo que es el labor de parto. ¿Ok? Ahora, algo que me faltaría mencionarles y quiero que tengan en cuenta es que vamos a tener, me faltó mencionarles, a nivel de todo el embarazo vamos a tener diferentes contracciones, tanto contracciones irregulares, que son características de cuando, en este caso, el proceso de lo que es la gestación se está acelerando, sin embargo, no es suficiente para poder generar lo que es dar a luz, por en otras palabras. En cambio, en el estado 2 y en la fase 3 ya hay contracciones regulares. Y es característico de una, en este caso, de una labor de parto. ¿Ok? Y acá, ¿qué se va a dar? Primero, ¿cómo se observan? Primero, lo que va a pasar es que esto va a depender de diferentes sustancias. Y acá lo que va a estar son las prostaglandinas. Entonces, la prostaglandina E2, la prostaglandina F y las interacciones entre lo que son las contracciones. Es por eso que menciono que hay contracciones regulares, ¿ok? Y ahora, primero, ¿qué pasa de manera general? Como mira, se dan cuenta, el cuello uterino se dilata. ¿Con qué finalidad? De que pueda salir tanto la cabeza como el cuello del bebé. ¿Y esto por qué? Tanto como por las contracciones regulares y por la correcta dilatación del cervix. ¿Ok? Esas son las dos características por las cuales se da, por así decirlo, un correcto labor de parto. Y ahora vamos a hablar sobre el estadio 3, que es muy importante, y acá es lo que se asocia con las hemorragias postparto. ¿Ok? Y esto, ¿por qué? Por el hecho de que, en este caso, acá lo que ya ella pasó es que se expulsó todo el bebé. Sin embargo, la placenta se puede quedar adherido a lo que es, en este caso, al útero, pues. Se puede estar adherido al útero. ¿Y qué va a pasar cuando está adherido al útero y nosotros, por así decirlo, lo sacamos? Lo que va a producir es que genere un cizallamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en el cual se desprenda la placenta de lo que está adherido del útero, provoque, por así decirlo, en pocas palabras, que se raspe y provoque un ligero sangrado. ¿Ok? Voy a poner acá, que se raspe. ¿Ok? Y este ligero sangrado va a estar controlado tanto por las contracciones uterinas, pero si nosotros no tenemos esas contracciones uterinas suficientes, no se va a poder regularizar o regular lo que son, en este caso, lo que ha raspado la placenta al querer salir de lo que es el útero. ¿Ok? Ya eso se le provoca una hemorragia, pues tanto postparto como a nivel del parto. ¿Ok? Y es por eso que es muy importante, tanto para ayudar a las contracciones y como para regular
lo que es la posible hemorragia posparto. ¿Ok? Y eso es creo que más que nada lo que tienen que tener. Ahora, características que quiero que tengan en cuenta y concepto claro que tienen que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos las contracciones necesarias? O, en este caso, podemos predisponer a dos cosas, o a que no haya una correcta labor de parto y que haya una mayor probabilidad de hemorragias posparto. Y otra cosa más sobre lo que es atonía uterina. Cuando hablamos de atonía uterina, hablamos específicamente de que en este caso el miometrio no tiene la capacidad correcta de, en este caso, contraerse. Y es por eso que también menciona, y es parte de, y es la causa más frecuente de una hemorragia posparto. ¿Ok? Y eso de manera general. Y acá es el resumen de todo lo que les expliqué, tanto desde la fase 1, cuál es latente, activa, la descenso, en la cual es la labor de parto, y en este caso el alumbramiento, en el cual ya se liberó todo, excepto la placenta. ¿Ok? Y acá se está expulsando la placenta, miren. Se expulsa la placenta. ¿Ok? ¿Eso es claro, chicos? Como para empezar con lo que son los fármacos, porque eso es lo más resumido y lo puntual que tienen que tener de cada cosita. Ujú. Ok, siguiendo. Dime, Pierre. Edu, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Una consulta, cuando hablas de los que estimulan la contracción uterina, ¿hablas de un raspe? No, no voy a comprender muy bien si te refieres que por No, no, ejemplo, oxitóxico puede ocasionar hemorragias, cuando había entendido que era lo opuesto, el oxitóxico se usa para evitar hemorragias. no, te explico. Lo que pasa es que en un proceso en el cual hay una labor de parto, la placenta se va a quedar adentro. Es lo último que sale de lo que es tu proceso de labor de parto. Y en ese proceso en el cual la placenta es liberado de lo que es el útero, la placenta va a estar siempre adherido a lo que es al útero, pues como te menciono. Entonces, acá recuerda que nosotros tenemos las arterias espiraladas. Entonces, al momento en el cual la placenta es sacado, por así decirlo, puede provocar una raspadera, pues se puede raspar lo que es esa parte. Y como van a estar las arterias uterinas o las arterias espiraladas, lo que van a hacer es que se haya un quebramiento y eso provoque un sangrado. Sin embargo, esto va a estar controlado tanto por las contracciones uterinas. Es por eso que los oxitóxicos ayudan a que pueda controlarse esto, por el hecho de que van a evitar, o sea, van a potenciar lo que son las contracciones uterinas y van a, por así decirlo, regular este sangrado. ¿Ok? A eso me refería. Tanto, claro, lo que me mencionas es que los oxitóxicos sí ayudan a lo que es evitar que haya una hemorragia postparto. Sin embargo, te la menciono ¿por qué? Porque las contracciones uterinas regulan, en este caso, el posible sangrado que se va a dar cuando se extirpe, por así decirlo, la placenta del útero. ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces sí aportarían los oxitóxicos a que haya menos hemorragia. Sí. Ujú. Entonces, eso es claro. Ahora, yendo a lo que es, en este caso, la clasificación, lo vamos a clasificar, en este caso, 4 familias. Aparte de ello está la carbetocina. Sin embargo, si ustedes han visto la clasificación y la guía para lo que es el manejo de labor, no, la carbetocina no es un fármaco ni tanto de primera ni de segunda línea. Ok, perdón, en la familia lo que es, claro, la carbetocina, ¿ok? Me había como que bugueado, perdón. ¿Ok? La carbetocina no es tanto ni de primera ni de segunda línea. Sin embargo, mencionan que es agonista de los receptores de oxitocina. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta acá? Es que la oxitocina, lo que va a pasar es que, como menciona, la oxitocina tiene efectos en sus receptores, los que son receptores OTR. Lo que van a pasar es que son acoplados a proteína GQ. Y cuando hay acoplamiento a proteína GQ, lo que hacen es promover la contracción uterina. Bueno, acuérdense que cuando hablamos de receptores acoplados a proteína GQ, hablamos de apertura de canales de calcio. Y si hay calcio intracelular, hablamos de contracciones uterinas. ¿Ok?
Algo de que me gustaría mencionarles clarísimo es lo siguiente. Y quiero que lo tengan en cuenta siempre. La oxitocina, por así decirlo, va a ser mejor amigo de lo que es la vasopresina o de la ADH. ¿Ok? Y esto por tres características muy importantes. Perdón, dos. Una de ellas, la ADH y la oxitocina tienen la misma estructura, casi parecida estructura química. Los dos son, por así decirlo, presentan las mismas interacciones y presentan la misma estructura en este caso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que les da casi las similares propiedades. ¿Qué me voy? La oxitocina tiende a poder, en este caso, vasodilatar, como lo que hace la DH. ¿Ok? Eso es muy importante. Por otra parte, en este caso, lo que va a hacer, perdón, va a evitar lo que es esto. ¿Ok? Y por otra parte, la ADH, acuérdense que nacen del mismo lugar. La ADH y la oxitocina tienden lo que es a lo que nacen del hipotálamo y se liberan en lo que es la neurohipófisis. ¿Y qué quiero mencionar de esto? Es que la oxitocina tiende a vasodilatar. Sin embargo, algo muy característico, y quiero que lo tengan en cuenta, es que la oxitocina, como RAM, o como en este caso, reacción adversa, y que quiero que tengan en cuenta siempre, es que tienden a tener algo que se llama intoxicación al agua. Es característica que lo preguntan diferentes doctores, tanto doctores de norte como de vía, que la oxitocina tiende a generar lo que es intoxicación al agua. ¿Ok? ¿Y cómo tratas una intoxicación? Ya lo saben, siempre en este caso lo que le vas a dar es sulfato de magnesio. No sé si ustedes han llevado con el doctor Eric y se van a dar cuenta que el doctor Eric a todo le van a decir sulfato de magnesio, que es el antídoto de diferentes fármacos. Y esto lo voy a explicar más adelante, porque el sulfato de magnesio lo que hace es bloquear el calcio. Entonces, si en este caso la oxitocina aumenta los canales de calcio, promoviendo lo que es, en este caso, aumento de contracciones y también, en este caso, intoxicación por agua, lo que va a hacer el sulfato de magnesio es regularlo, ¿ok? Inhibiendo lo que es el calcio extracelular. Ahora, por parte de la carbetocina, en otras palabras, es la oxitocina sintética. Sin embargo, como le acabo de mencionar, no es usado ni como primera ni en segunda línea, ¿ok? Eso claro. Así que no es ni usado ni como primera ni segunda línea. Sin embargo, lo mencionan. Incluso hay exámenes o hay demostraciones que mencionan que tienen la misma eficacia. Sin embargo, hasta actualmente no se les considera como primera línea. Ahora, luego de ello tenemos las prostaglandinas, tanto como el misoprostol, la dinoprostona y el carbopros. Primero que quiero que tengan en cuenta acá, luego de lo que vamos a hablar dentro de lo que es un mecanismo de acciones, quiero que tengan en cuenta cosas como cuáles. El misoprostol, recuerdan que es usado tanto como para el aborto, sin embargo, como oxitóxico, ayuda a lo que es la maduración cervical. Ahora, Eduardo, ¿para qué sirve la maduración cervical? Ahora, acá se los mencioné. ¿Para qué? Para ayudar a la labor de parto, a que se pueda generar una correcta labor de parto. ¿Ok? Esto como cosa fundamental. El misoprostol en este caso, es un agonista de las prostaglandinas, específicamente hablando de la prostaglandina E1. ¿Ok? Y en este caso, las funciones que quiero que tengan en cuenta es que ayuda a la maduración cervical. Posterior a ello, también ayuda a las contracciones, sin embargo, es más que nada fundamentalmente usado para la maduración cervical. ¿Ok? La dinoprostona. La dinoprostona, en otras palabras, es, por así decirlo, es como el hermano mayor del misoprostol. Si el misoprostol es acoplado o va a los receptores de prostaglandina E1, la dinoprostona va a los receptores de prostaglandina E2. ¿Ok? Va o estimula o es, por así decirlo, es parte de lo que es los prostaglandinas E2. Ahora, tú me dirás, si es E2, E1, los dos pueden ayudar a la maduración cervical porque son parecidos, uno es mayor que el otro. Claro, la dinoprostona
También es usado como maduración cervical. Ayuda a la maduración cervical. Y si te preguntan cuál es mejor entre la carbetocina, perdón, entre el misoprostol y la dinoprostona, es la dinoprostona. Y esto más que nada porque si ustedes recuerdan o se han sido, por así decirlo, eh, bastante investigadores, van a darse cuenta que el misoprostol, su consumo, o por así decirlo, el uso, es de manera de pastillas, a comparación de lo que es la dinoprostona. La dinoprostona es en un, por así decirlo, ¿cómo se le mencionan? Ah, como crema. Lo que hacen es ingresar a nivel del cuello uterino y colocar esa crema. Y como es una crema, lo que hacen tiene la capacidad de poder expandirse mejor a lo que es tu cuello uterino y ayuda con mayor eficacia lo que es la maduración cervical. ¿Ok? Entonces, si les pueden preguntar entre la dinoprostona y el misoprostol, ¿cuál es mejor? Acuérdense que es la dinoprostona. Algo que me gustaría también mencionarles. No se confundan dinoprostona con dinoprost. El dinoprost, claro, es otro fármaco. Tiene un nombre parecido así, pero es otro fármaco. ¿Ok? La dinoprostona es el que tiene la función que les acabo de mencionar. Ahora, ¿ok? Y el carboprost ya es análogo, específicamente hablando de lo que es la prostaglandina F2 alfa. ¿Ok? En este caso lo que van a hacer es dos cosas. Aumenta las contracciones y aumenta lo que es, en este caso, la vasoconstricción. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta acá? Y que quiero que lo tengan para la vida. Es que tanto como el carbopros, ¿ok? El carbopros está contraindicado en tiende a generar algo muy importante. El carbopros, que son broncoconstricciones o broncoespasmos. Es por eso que entonces, si en caso viene un paciente o una mujer asmática que viene posterior a ello, te pueden poner un casito clínico. Paciente asmática ingresa a labor de parto, posterior a ello, ¿qué fármaco no le podrías dar? Ya sabes, carbopros. Ahora, si te das cuenta, el carbopros y dinopros tienen casi tienen casi el mismo nombre, dinopros, carbopros. Y esto porque, por así decirlo, son hermanitos. Así como la misoprostol con la dinoprostona, uno es mayor que el otro, L1 y L2, y los dos ayudan tanto a la maduración cervical. El dinoprost y el carboprost tienden a ser, por así decirlo, hermanitos. ¿Ok? El dinoprost también actúa en los receptores, en este caso F2 alfa. O bueno, es análogo de. Entonces, los dos tienden a tener tanto vasoconstreñir, aumentar las contracciones uterinas y generar broncoespasmos. Entonces, paciente que ingresa asmática, le contraindicas dinopros o carbopros. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosita más me gustaría mencionarles? Ah, que todos estos, en este caso, fármacos prostagenoides, tanto misoprostol, dinopros, la dinoprostona y la carbopros, son usados también como tratamiento y como prevención, ¿ok? Son usados como tratamiento y como prevención. Ahora, tú dirás, ¿por qué la prevención si tenemos la oxitocina? Y esto, claro, la oxitocina también tiene el uso de ser prevención también. Entonces, ¿cuál doy? Vamos a hacer así. Acuérdense que la primera línea, ¿cuál es? Oxitocina. La segunda línea es prostagenoides y alcaloides derivados del ergot es tercera, o incluso algunas literaturas mencionan que es segunda línea. Es por eso que si te mencionan qué fármaco dar primero, es la oxitocina. ¿Ok? Sin embargo, si te viene un paciente hipotenso, porque su contraindicación o su RAM es hipotenso, no le vas a dar una oxitocina, porque te predispone en este caso, entrar a un shock anafiláctico posible por la vasodilatación. ¿Ok? Entonces, ¿eso claro, chicos? Dime, dime, Eduardo, dime.
Una duda, cuando hablas de intoxicación al agua, ¿qué te refieres? ¿Es lo mismo que decir hipovolemia o a qué se No, refiere? no, es una RAM. Así por así decirlo, es cuando el paciente ingresa o es por así decirlo, las pacientes tienden a consumir, por así decirlo, consumos excesivos de agua. Esos tipos de pacientes. Entonces tú, por así decirlo, le evitas que consuman tanto agua. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque te había mencionado que la oxitocina y la ADH son familiares. Entonces, si la oxitocina o el ADH ayuda a lo que es la antidiuresis y lo que hace es evitar que se jale, evitar que salga más agua y aumente la vasoconstricción, la oxitocina hace lo mismo. ¿Ok? Hace lo mismo. Lo que hace es reabsorber, por así decirlo, el agua. Y lo que hace es, en vez de que su RAM sea vasodilatar, lo que hace es aumentarle la presión arterial y lo hipertensas, por así decirlo. ¿Ok? Por eso me refería y por eso mencioné mucho lo que era, que es familiar de lo que es la ADH. Porque acuérdate que la ADH lo que hace es reabsorber, en este caso, ayudar a la osmolaridad y aumentar a la volemia. Es por eso que te mencioné que es intoxicación al agua. Entonces, ¿eso claro? Ok, ok. Similaridad con el ADH, como dices. Gracias. Ajá, sí. Eso incluso se lo mencionan algunos doctores. Ok. Ahora, ahora me faltó mencionar lo que es los derivados del ergot, pero lo voy a mencionar más adelante. Ahora, acá está, en otras palabras, el resumen de los que acabo de mencionar. Tanto la prostaglandina E2, F2 alfa, tanto los receptores de oxitocina, ¿qué es lo que van a hacer? Tanto lo que van a hacer es apertura de canales de calcio y promueve la contracción uterina. ¿Ok? En otras palabras. Eso es, en otras palabras, el resumen de ello. Porque acá están los demás fármacos que son tocolíticos, pero lo vamos a tocar más adelante. Ahora, por otra parte, miren, lo hemos dado ergonovina, por otra parte. La ergonovina y la metilergonovina son, por así decirlo, familiares. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante de ello? Miren a qué receptores van. Y el que me quiero centrar es el receptor de acá. ¿Alguien se acuerda cuál es el receptor, a qué órganos o a qué sus componentes de todo el organismo están acoplados a proteína alfa 1? ¿GQ? Dime, dime. ¿A los GQ? Ajá. Sin embargo, en qué lugares lo podemos encontrar en los receptores alfa? ¿En qué lugares? Es uno en especial. Si te acuerdas tu vía de parasimpáticos y simpáticos, te acuerdas que en simpáticos tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Alfa, por ejemplo, el beta 1 va al corazón, el beta 2 va al pulmones. ¿A dónde va lo que es el alfa 1? Vejiga, Ajá, va a la vejiga y también aquí hay otro órgano más que quiero que es el más importante que quiero que lo tengan en cuenta. A las arterias. ¿Y en las arterias qué hace? ¿Lo vasodilata o lo vasoconstriñe? vasoconstriñe. Ajá, disminuye el calibre de lo que es, en este caso, tu arteria. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué quiero relacionar con esto? Ahora, miren, ¿qué quiere decir esto? La ergonovina no solo actúa a nivel de lo que es con las contracciones del miometrio, sino también ¿dónde? En las arterias, vasoconstriñéndola. Y algo que quiero que tengan en cuenta acá es que en este caso, la ergonovina y la metilergonovina están más que nada usados como un tratamiento, sin embargo, que sea posparto, ¿ok? Únicamente tratamiento posparto, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que ingresa bueno, posterior a ello, un ejemplo, un paciente ingresa con alguna hemorragia o, bueno, posterior a su embarazo, a dar a luz, consigue hemorragias. Sin embargo, tú le puedes dar ergonovina, claro, le puedes dar. Sin embargo, tienes que ver ciertos criterios. ¿Como cuáles? Si el paciente es hipertenso, tú no le vas a dar ergonovina. Porque claro, pues puedes sanar lo que es su hemorragia, pero lo matas por hipertensión. Porque
literalmente cerrar su calibre y entrar a un shock. ¿Ok? Eso como dato que quiero que tengan en cuenta. Entonces, acá acuérdense, la ergonovina es, por así decirlo, la única RAM o el único fármaco de todos que te puede predisponer a hipertensar tanto, ¿ok? Y es tratamiento posparto. Y acá está. ¿Por qué? Porque miren, porque acá se menciona. Alfa 1. Si alfa 1 vasoconstriñe. Y, pues, en este caso, aumenta las contracciones uterinas. ¿Ok? ¿Eso claro? ¿Estaría contraindicado en pacientes con HELP o con Claro. hipertensión gestacional? Ajá, pero síndrome de HELP es más que nada preeclampsia. Y cuando hablamos de preeclampsia es cuando ya en vez de que nosotros queramos, por así decirlo, botar al bebé, queremos, por así decirlo, bueno, una preeclampsia, queremos primero solucionar la preeclampsia y luego, por así decirlo, tratar o cuidar al bebé. Entonces, eso es más que nada tocolíticos. Cuando hablamos de oxitóxicos, más que nada es en ese tiempo, mayor a 37 semanas. ¿Ok? Acuérdate que la preeclampsia es menor a ello. ¿Ok? Pero sí, es un ejemplo, por así decirlo, relacionado, pues, porque la preeclampsia es contracción bueno, vasoconstricción tanto de las arterias que evitan lo que es el flujo correcto a lo que es el bebé. Y bueno, una hipertensión generalizada. Está bien. Ahora, rápidamente, para explicarlo de manera general, y esto te va a servir tanto para los oxitóxicos como para tocolíticos. Así que lo explico esto y nos comemos dos temas. Ya. ¿Qué es lo importante acá? Es que tenemos criterios de test de Bishop, ¿ok? Que lo que van a hacer es evaluar, por así decirlo, el cuello uterino. Les había mencionado que el cuello uterino lo que va a hacer es, en este caso, ayudar a que se pueda, en este caso, generar una correcta labor de parto, ¿ok? Labor de parto. Y ahora, ¿qué es lo más importante? Es que imagínate que nosotros tenemos un paciente, una paciente gestante con, bueno, vamos a ponerle 30 semanas, ¿ok? Si nosotros tenemos una paciente gestante de 30 semanas y tienes un test de Bishop elevado, que significa que tu cuello uterino está apto para dar luz, ¿qué te da, por así decirlo, a entender esto? Chicos, Que está muy adelantado el parto. O sea, debemos usar tocolíticos. claro, ahí sí vas a dar tocolíticos. Y en otras palabras, a lo que me iba con esto de aumento de Bishop en pacientes que tienen menores semanas, por así decirlo, es que el bebé se nos va, pues. El bebé se va para afuera. O sea, el bebé ya va a querer salir de lo que es el de la mamá, en vez de querer quedarse y cumplir todas sus semanas. ¿Ok? Eso es lo que te va a decir el Bishop. El Bishop, en otras palabras, en vez de explicarte esto generalmente, acuérdate que el Bishop, a más Bishop, es que por así decirlo, va a haber un pronto parto. Por así decirlo, que ya se está acercando la posible el dar a luz. Y eso es muy importante, porque si nosotros tenemos criterios elevados de Bishop en una paciente que no tiene las correctas semanas, tenemos que darle tocolíticos. Y si nosotros tenemos un test de Bishop disminuido en pacientes que tienen mayor a las semanas correspondientes para un posible, para una posible, en este caso, para la luz, que son mayor a 37 semanas, porque menor de 37 le consideramos prematuro, mayor a 37 semanas, si tenemos Bishop disminuido como un Bishop 1 y 2, ¿qué quiere decir esto? Que el bebé, a pesar de que ya esté listo para irse afuerita, no quiere. Entonces, acá es que nosotros damos oxitóxicos. Primero, ¿qué le daríamos acá? Si nosotros tenemos disminuido lo que es el Bishop. ¿Qué es lo primero que daríamos? Chicos,
Miren, lo vamos a explicar así. Acuérdense que Bishop te evalúa ¿qué? El cuello uterino. Entonces, tú dirás, ¿doy oxitocina? ¿Para qué voy a dar oxitocina? Voy a estar empujando al bebé, empujando, y no se va a poder salir porque el cuello uterino está inmaduro. Todavía no está maduro el cuello uterino. Entonces, primero, ¿qué le das? Le das a ayudar a la maduración cervical. ¿Alguien se acuerda, chicos, cuáles eran los fármacos que ayudaban a lo que era la maduración cervical? ¿Los prostaglandinas? Ajá, específicamente ¿cuáles? ¿Cuáles son las prostaglandinas que ayudan a lo que es la maduración? Son dos. El misoprostol y dinoprostol. Ajá, el Dinoprostol, misoprostol o dinoprostona. Ajá, dinoprostona. Porque dinopros es otra cosita, ¿ok? Perfecto, entonces primero lo que vas a hacer que es, ingresa el paciente, le dices, hoy tengo 37 semanas, el Bishop, evalúas el Bishop, tiene disminuido, entonces el bebé no quiere salir. Entonces primero vamos a ayudar a que salga, vamos a abrir las puertitas. ¿Y cómo vas a abrir esas puertitas, por así decirlo? Es con la maduración cervical. Ahí que le das misoprostol y dinoprostona. Posterior a ello ya lo sigues tratando, ¿ok? En cambio, a comparación de un tocolítico que ya está menor a 37 semanas, tú no vas a querer, en este caso, sacarlo. ¿Ven? Acá lo que quieres es hacer que se quede. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer que se quede? Inhibiendo lo que son las contracciones. Porque el cuello uterino ya está madurado. Sin embargo, bueno, en caso si en caso el Bishop es mayor y tienes menor a 37 semanas. A eso me refería. Pero, entonces, eso es en general. Ahora, ¿y qué te dice el test de Bishop? Porque los dos te dicen lo mismo. Pero, ¿qué te dice el test de Bishop? Lo que te explica en otras palabras es qué tan apto está tu cuello uterino, tanto como su posición y su consistencia, el borramiento, que en este caso es la tercera, que te habla del borramiento. Cuando hablamos de borramiento, hablamos específicamente de esto de acá, miren. Vamos a regresar un poquito. Esto de acá. Miren cómo tu cuello uterino, en vez de que sea gruesito, se borra y se vuelve más delgadito, por así decirlo. Y se vuelve más dilatadito. Entonces, a esto de acá, en el cual el cervix se vuelve aptamente, se vuelve correctamente para lo que es el bebé, se le llama borramiento, ¿ok? Y ese borramiento es lo que nosotros evaluamos, ¿ok? Y acá lo evaluamos. Por otra parte tenemos la dilatación. ¿Qué tan dilatado es tu cuello uterino para que pueda, por así decirlo, el bebé ser expulsado? ¿Ok? Si en caso está cerrado, si en caso no está dilatado, por así decirlo, si en caso está dilatado y cuántos centímetros. Y eso le vas a dar una puntuación. ¿Ok? Y luego le vas a dar lo que es el station, que en este caso es sobre la posición, más que nada. ¿Ok? Ahora, ¿y qué te quiere decir estos numeritos? Vamos a sumar y lo que haremos es lo siguiente. Haremos lo de acá. Si en caso es de 0 a 5, tenemos tres características importantes de 0 a 5. 1, no está correctamente apto para la inducción. No está preparado y no puede haber un correcto parto natural. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar de ayuda farmacológica. Si en caso estamos hablando de un paciente mayor a 37 semanas, con ese tipo de Bishop, ¿eh? Ojo. ¿Ok? Entonces, 3 puntos. O no va a haber una correcta inducción de parto, no está preparado para ello, y el parto no va a ser natural. ¿Por qué? Porque ni en caso el cuello uterino está apto, incluso pueden haber contracciones relevantes. De 6 a 7, más que nada, es que puede, acá es más que nada un 50-50. Acá puede o no puede haber un parto correcto. Y de 8 a 13, que ya es un correcto parto, ya el parto se va acercando, por así decirlo, ya puede haber un posible parto natural. Si en caso hablamos de 27 semanas, de 8 a 10, un parto normal, y se puede acercar. Lo más importante, va a haber una mayor probabilidad de parto. Y esto es importante, porque como les mencioné hace rato, si tiene mayor a 8, o incluso algunas literaturas mencionan mayor a 7 de Bishop,
y tiene menor a esto, el bebé va a querer salir, sin embargo, no lo podemos hacer. No lo podemos, en ese caso, ayudar a hacer esto. ¿Ok? ¿Eso es claro? Ahora, justo me acabo de acordar de algo. Imaginemos, por un ratito vamos a lo que es tocolíticos, antes que se me olvide. Imaginemos que nosotros tenemos, en este caso, un bishop aumentado y en este caso, menor a 37 semanas. El bebé salió. Y es pregunta de examen, ¿no? El bebé ya está afuera, perdón, adentro. ¿Cómo ayudamos a prevenir esto? ¿Cuál es el fármaco que te ayuda a la maduración pulmonar? Fija, es pregunta clásica de examen. ¿Cuál es el fármaco que te ayuda a la maduración pulmonar? Indometacina. ¿Cuál? A la maduración pulmonar. Análogo de prostaglandina. Son fármacos, no sé si lo dijo, a ver, no tengo su nombre, Alison, es un glucocorticoide, no sé si se acuerdan. A ver, ¿quién gana? ¿Quién da? Es un glucocorticoide. ¿Cuál? Indometacina. No, ese es un AINE. ¿Cuál ayuda a lo que es la maduración pulmonar? Es un glucocorticoide. A ver, si se acuerdan. Empieza beta y dexa. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos? Ajá, la beta-metasona y la dexametasona. La beta-metasona y la dexa. ¿Cuál es más potente? ¿La beta o la dexa? ¿Quién da más? Son iguales, pero el que es más rápido creo que es la beta. El más potente, en ese caso, es la beta, ¿ok? La betametasona es la más potente. ¿Qué quiere decir esto? Tanto más potente, ¿qué quiere decir? A lo que me refiero es que si nosotros tenemos a esto de manera urgente, no le vas a dar un dexametasona, porque es más lento, es menos potente. Entonces le vas a dar betametasona porque va a ser más rápido, ¿ok? Acuérdense que cuando hablamos de potencia, hablamos de que qué tan eficaz es tu fármaco para alcanzar los receptores correctos, ¿ok? Entonces, betametasona, ¿qué es el más importante? ¿Ok? Esa es como que pregunta que clásica de examen que te menciona también en tocolíticos. ¿Ok? Entonces, ya finalmente para hablar de lo que es, en este caso, de manera rápida, están los criterios, que son los pacientes, pues. Lo evalúas de manera general, sus antecedentes, todo lo relacionado con lo que es ello. Y acá, lo más importante, si en caso tiende a poder asociarse a una posible trabajo de parto, ¿qué le vas a dar? El test de Bishop. Si en caso no, ¿qué le vas a dar primero a dar? Maduración cervical, como les mencioné hace rato. Misoprostol. 50 miligramos cada 4 horas. El misoprostol, o en este caso también se puede usar lo que ya le mencionamos, dinoprostona, que van a ayudar a qué? A lo que es la maduración cervical. ¿Ok? Y si en caso el bebé está apto, está fino, está correcto para poder ser expulsado, por así decirlo, ya le das primera línea. ¿Cuál es? Oxitocina. Si en caso posterior a ello, estamos con los siguientes de la segunda línea. ¿Ok? Y luego, posterior a ello, lo que se da es el parto. Entonces, todo va a depender de tu contexto. Estás en un casito clínico. ¿Qué fármaco le das? Si tienes... A ver, vamos a empezar con oxitóxicos. Tenemos un paciente que viene con Bishop disminuido y tiene mayor a 38, bueno, pongámosle 40 semanas. ¿Qué le das? Si tiene Bishop disminuido, tiene Bishop 2, 3. Primero, ¿qué haces? Primero, maduras el cervix, Sí. ¿ok? ¿Mm? Dime. No, sí. Ya, el misoprostol, o sea, ayuda a la maduración. Maduras lo que es el cervix. Posterior a ello ya ha sido lo siguiente. Sin caso, todo está correctamente,
todo planeado perfectamente, vas a seguir al tal cual la primera, segunda línea de lo que es oxitóxicos. ¿Cuál inicias? Oxitocina. Tanto para iniciar una labor y como para ayudar a la prevención. Incluso para su diagnóstico, como vimos en el test de la primera PPT. ¿Ok? Y eso de manera general. Y acá es el tratamiento, en el cual está todo disminuido, todo, en este caso, explicado. Entonces, lo más importante que quiero que tengan en cuenta, miren, oxitocina, ¿usado para qué? Tanto para prevención como para tratamiento. Ahora, segunda línea, está tanto el metilergonobina o la ergonobina, el carbopros y el misoprostol. ¿Ok? Ok, eso es lo más resumido que quiero que tengan en cuenta, porque el mecanismo de acción ya lo hablamos. Las reacciones adversas en este cuadro no la mencionan tanto. ¿Ok? Y el costo, si se dan cuenta, el más barato es la oxitocina. Es por eso que es más usado. ¿Ok? Ahora, ¿eso todo claro hasta ahí, chicas? ¿O alguna duda antes de pasar con tocolíticos? Chicos, ¿me confirman, por favor? Ya, perfecto. Entonces, los tocolíticos es lo contrario. Si en caso nosotros en oxitóxicos queremos, por así decirlo, expulsar al bebé, lo que nosotros vamos a querer hacer en tocolíticos es evitar que se vaya. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Disminuyendo las contracciones del tono, o bueno, contracciones uterinas, ¿ok? Y el tono muscular. ¿Cuáles son los síntomas principales de lo que es los tocolíticos o los síntomas de una posible, por así decirlo, ¿cómo lo podría mencionar? Allá, que ya se está yendo el bebé para afuera y nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuáles son? Primero, contracciones regulares. ¿Se acuerdan que les mencioné que las contracciones regulares son el principal índice para decir que el paciente, bueno, que ya se va a dar a luz? ¿Por qué? Porque las contracciones irregulares son las que se dan durante el largo de lo que es el tiempo, por así decirlo. Pero las específicas para decir, acá hay algo, es las contracciones regulares. ¿Ok? Expulsión del tampón mucoso, en este caso te predispone por así decirlo, te da como que indicios de que hay una labor de parto. Puede haber una hemorragia vaginal o la posible daño, por evitar que nosotros queremos que salga. ¿Ok? Y cambios en el flujo vaginal, dentro de ello está lo que es la expulsión del tampón mucoso, pero más que nada es ello. Ahora, y eso quiero que lo tengan en cuenta y es preguntísima en este caso, puede ser pregunta de examen, caso no, jeje. ¿A cuál? Factores de riesgo de lo que es en este caso los tocolíticos, pues. En este caso, o qué es lo que predispone a que nosotros generamos un parto prematuro, ¿ok? Dentro de ello, lo más importante que quiero que tengan en cuenta, una alteración vascular. Y acá hablamos de ¿qué? De preeclampsia, ¿ok? ¿Y por qué de preeclampsia y no eclampsia? Acuérdense que es un proceso, ¿verdad? Primero la preeclampsia, luego eclampsia, luego síndrome de Hell, ¿ok? Algo así es el procesito en el cual conlleva lo que es la labor de parto o la preeclampsia, perdón, más que nada. Ahora, ahora, ¿qué es lo que me gustaría mencionar también? Allá. ¿Qué más? Miren, en este caso también se puede predisponer a ¿qué? Defectos a nivel de lo que es uterinos. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya, en este caso, una correcta expansión, no haya correcto lo que es, en este caso, tolerancia de lo que es el sistema inmunológico. Y eso es muy interesante, porque realizando esta PPT me he dado cuenta que el bebé también tiene un sistema inmunológico, no tan desarrollado, pero presenta un sistema inmunológico junto a la madre. Entonces, el bebé tiende a tener un límite, en el cual se le llama tolerancia. Cuando ya pasa ese límite de la tolerancia, predispone, en este caso, a una labor de parto, en este caso prematura. ¿Ok? Y es por eso que las causas primordiales y, pues en ese caso, asociadas a ello, no solo es la preeclampsia, que es una vasoconstricción excesiva, sino también, en este caso, como lo menciono acá, infecciones. Miren acá, infecciones e inflamación. Acuérdense que los dos van de la mano. ¿Ok? Y en este caso, si hablamos de infecciones,
Hablamos de qué? Tanto de ITU y de ITS, ¿ok? ITUS. ¿Y eso qué va a predisponer? A una disbiosis vaginal y predispone a inflamación y una regulación tanto de la tolerancia y como un aumento de las contracciones esporádicas, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque en este caso, cuando hay cierto daño, cuando hay estos procesos, lo que se va, por así decirlo, concluyendo, es que van a aumentar las contracciones uterinas. ¿Ok? Van a aumentar las contracciones uterinas. Y es por eso que, en este caso, el bebé va a querer salir, tanto por la inflamación, tanto por la no tolerancia del bebé, y por un aumento excesivo de lo que son las contracciones uterinas. ¿Ok? Y una de las cosas también que me gustaría mencionarles y centrarme en esto, aparte de lo que es el daño a nivel de lo que es el hipotálamo, terciario, ¿y esto por qué? Porque la hormona asociada a todo esto, todo esto, es el cortisol. Y se acuerdan que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, factores de riesgo, en este caso, para predisponer a ello, es el estrés. ¿Ok? Y el estrés predispone a dos cosas, tanto al aumento de las contracciones, en este caso, excesivas, como menciono acá, un aumento de las contracciones uterinas excesivas, como generando también, en este caso, una retroalimentación tanto negativa como positiva a nivel del feto y a nivel de lo que es la madre, ¿ok? Potenciando aún más lo que es un aumento de las contracciones uterinas y predisponiendo a lo que es una labor de parto en un mal momento, pues. Entonces, de todo ello, los factores de riesgo que quiero que tengan en cuenta es el estrés, infecciones urinarias y también la preeclampsia, que es una pregunta clave de lo que es ello. ¿Ok? Acá, en otras palabras, está la clasificación de manera general, la voy a mencionar, de lo que son los prematuros. Primero tenemos prematuros de menor a 37 semanas. Lo vamos a categorizar siempre así. Menor a 37 semanas, siempre vamos a presentar prematuridad. Entonces, primero vamos a diferenciarlo, por tanto, por la severidad, en el cual va a variar desde las 36 semanas hasta las 28 semanas. Y eso ya es en este caso, ya es un excesivo, ya es un prematuro excesivo, pues. Por esa parte tenemos por el término, pues, por el plazo, que es por el tiempo en el cual se observa, que es lo mismo o más asociado. ¿Ok? Y luego tenemos, en este caso, el peso, que también se asocia mucho. Menor a 250 miligramos, ya se asocia con una prematuridad también. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué es lo más importante de todo ello? Es que, ¿por qué nosotros queremos usar, o por qué es la razón más general de que nosotros queremos usar tocolíticos? Es que no hay una prematuridad. Porque acuérdense que cuando hay prematuridad, hay diferentes trastornos, tanto síndrome de distrés respiratorio de tipo 1, hemorragias a nivel subependimario, hipotensión, que te van a predisponer a más que nada muerte, pues. Es por eso que nosotros evitamos eso, ¿ok? De manera general. Ok. Entonces, acá tenemos la clasificación general de lo que es, en este caso, tocolíticos, perdón. Ahora, siguiendo lo que son estos, acuérdense algo muy importante. Tenemos agonistas beta-adrenérgicos, que en este caso es la ritrodina y la terbutalina, que son agonistas, en este caso selectivos incluso. En este caso, mencionémosle como si fuera general, ¿ok? La ritrodina y la terbutalina. Incluso también son usados para el tratamiento de asma. Sin embargo, en este caso son de manera general, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante en este caso de los agonistas beta? ¿Alguien se acuerda? ¿O cuál es la... Bueno, vamos a mencionarlo así. Los beta 1, o bueno, los betas en general, lo que van a promover es evitar ello, pues, porque van a evitar la desfosforilación de las cadenas de miosina. Entonces, en otras palabras, lo que van a evitar es la contracción uterina, ¿ok? Van a evitar las contracciones uterinas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo...? A ver, ¿cuál es la...? Bueno, vamos a mencionarlo así.
¿Cuál es la reacción adversa más importante que tienen que tener de agonistas beta-adrenérgicos? ¿Alguien se acuerda, chicos? ¿Cuál es la importancia de estos fármacos? Si va a los beta, ¿qué afecta? Al corazón, ¿verdad? Entonces se puede predisponer a taquicardias. Y es de las cosas más importantes que quiero que tengan en cuenta, que son las taquicardias que te puede predisponer un agonista beta, en este caso. Porque acuérdense que el beta 1 predispone a contracciones uterinas, en este caso, excesivas, pues en este caso, aumentan la frecuencia cardíaca, pues, en otras palabras. ¿Ok? Y otra de las causas y la frecuencia y la RAM más importante es que aumenta la glucosa. Son las RAM que quiero que tengan en cuenta. Entonces, si tú la tienes, aunque tiene un paciente diabético, no le puedes usar agonistas beta 2. ¿Por qué? Porque aumenta su glucosa, pues. Y lo mandas a una crisis hiperglicémica. ¿Ok? A una crisis hiperglicémica. Y aumentas también las arritmias. Es por eso que se le contraindica a pacientes tanto con frecuencia elevada como con presión elevada y con aumento de la glucosa o diabéticos, por así decirlo. ¿Ok? El atosiban también es pregunta clave de examen. El único antagonista de los receptores de oxitocina, el atosiban. ¿Ok? Y acá sus RAMs no quiero que la sepan, simplemente la clásica de siempre, la cual es la hipersensibilidad, alérgicos a aquellos. ¿Ok? Posterior a ello tenemos los inhibidores de la COX-2, y acá están los AINES. Ahora, estos lo que van a hacer es evitar la liberación de prostaglandinas. ¿Ok? Inhibiendo la COX. Tanto la 1 como la 2. Ahora, chicos, eso es muy importante que quiero que tengan en cuenta. ¿Ok? Los AINES, y eso es pregunta, se los voy a preguntar. ¿Hasta qué semana no se les puede, hasta qué semana es el límite máximo para dar lo que es estos AINES? ¿Hasta qué semana tú le puedes dar como máximo? ¿Ahí, chicos? Hasta máximo 31 semanas. Mayor a 32 semanas, mayor o igual a 32 semanas, está contraindicado, ¿eh? Eso es muy importante, contraindicadísimo. Y esto por el simple hecho de que se va a cerrar el conducto arteriovenoso. ¿Ok? Y lo que van a hacer es evitar que se pueda, por así decirlo, formar los siguientes vasos y se pueda formar la correcta oxigenación de manera propia, no tanto de la madre que oxigena al hijo. ¿Ok? Es por eso que se le contraindica en pacientes con 32 semanas. Incluso fue mi pregunta de examen. Me pusieron paciente gestante de... ¿Cuándo me pusieron? Me pusieron de 30 semanas. De 30 semanas. Y otro paciente que venía con 34 semanas. Y los dos me dieron usar tocolíticos. Ahí me dieron entre la terbutalina y me dieron entre la indometacina, que es el más común. Ahí, acuérdate, solo le vas a dar si el caso tiene menor a 32 semanas o 31 semanas específicamente, a menos indometacina. Y luego de ello no le das, entonces marcas la contraria, que es la terbutalina. ¿Ok? Eso es muy importante. Y ahora, bloqueadores de los canales de calcio, con el mismo nombre dice, bloquea los canales de calcio. ¿Ok? Y si bloquea los canales de calcio, evita la contracción. ¿Ok? Muy importante ello. Donadores de óxido nítrico. Dentro de ello tenemos ¿cuáles? ¿Cuáles tenemos ahí, chicos? ¿Alguien se acuerda? Tanto como en este caso las nitroglicerinas, pues.
Y el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es una familia y un informe específico. Y una pregunta también clásica de examen. Primero, su mecanismo de acción. Bloquea el calcio intracelular. Perdón, extracelular. ¿Ok? Y una pregunta clásica de examen. ¿Alguien se acuerda o saben cuál es el antídoto del sulfato de magnesio? Chicos, ¿están ahí? Gluconato de calcio. Ajá. Gluconato de calcio. ¿Y esto por qué? Porque si el sulfato de magnesio bloquea el calcio, tenemos que hacer lo contrario. Entonces es el gluconato de calcio, el antídoto específico del sulfato de magnesio. Y esto es muy importante, porque el sulfato de magnesio te provoca reacciones adversas, incluso miastenia, dolores neuromusculares. Y es por eso que está contraindicado, y esta pregunta también de examen, contraindicado en pacientes que tienen miastenia gravis. ¿Ok? Miastenia gravis. Es muy importante eso, ¿eh? Contraindicado en pacientes que tienen miastenia gravis. ¿Ok? Entonces, ¿eso claro, chicos? A ver, denme un segundo. Mientras tanto me avisan si tienen alguna duda. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No todo claro. Para seguir con los targets, que ya es de manera más rapidita. Ya, entonces sigamos. Primero los targets. Acá es de manera rápida. Lo vamos a explicar así, ¿ven? Primero por acá. Los en este caso, el atosiban, que bloquea a los receptores de oxitocina, evita que haya apertura de canales de calcio. Por otra parte tenemos acá el sulfato de magnesio, que te había mencionado, que bloquea el calcio extracelular. ¿Ok? Los beta-2 agonistas lo que hacen es, en este caso, evitan la desfosforilación y evitan, en este caso, la contracción. ¿Ok? Aquí está, miren. Las beta-2 agonistas bloquean la activación, en ese caso, de la fosforilación, pues en ese caso, de manera general, y evitan lo que es la contracción. Por otra parte tenemos las prostaglandinas, miren. F2 alfa, E2, E1. Van a interactuar y van a promover tanto el F2 alfa, que es el más importante, que te promueve un aumento de las contracciones. Entonces, los AINES, ¿qué van a hacer? Inhiben la formación de ello y evitan las contracciones uterinas. ¿Ok? El óxido nítrico o la nitroglicerina te promueve en este caso, una desfosforilación, pero de manera, o evita ello. Entonces, se provoca una relajación. Acuérdense que en ese caso, el óxido nítrico no solo ayuda a lo que es la dilatación o evita las contracciones uterinas, sino también vasodilata. Entonces, reacciones adversas de ello, vasodilatación. ¿Ok? Y eso de manera general. ¿Ok, chicos? Para no enredarlos con lo que es el mecanismo de acciones. Pero acá simplemente acuérdense que van a evitar o van a inhibir ciertos procesos. Tanto como les mencioné, atosiban bloquea la acción de la oxitocina, los AINES bloquean las acciones de lo que es las prostaglandinas, los agonistas beta-2 evitan las contracciones uterinas, los óxido nítrico que evita, en ese caso, las contracciones y aumenta la vasodilatación. ¿Ok? Y así sucesivamente. Bueno, chicos, acá los criterios, en este caso, ya los mencioné. El criterio más importante, ya saben, el test de Bishop. A pesar de ello, mencioné y agregado algunos marcadores más, que son los marcadores bioquímicos,
Que en este caso, de manera general, para no enredarlos, los marcadores bioquímicos lo que van a ayudar es a predecir el parto, ¿ok? En este caso, la fibronectina fetal lo que va a hacer es un marcador potente y a nivel de lo que son los trofoblastos de lo que es el embarazo, lo que van a hacer es, por así decirlo, decir si en caso ya hay una maduración o no hay una maduración. Entonces lo que van a hacer es, por así decirlo, predisponer a decir si hay un parto prematuro o no hay un parto prematuro. Y el estriol salival es lo mismo, y es más, en ese caso, tardío, ¿ok? La perfibronectina es más temprana y el estradiol salival es más tardío. Y los dos te van a, por así decirlo, ayudar a predisponer si va a haber un parto prematuro, temprano o espontáneo, ¿ok? O un posible parto tardío, ¿ok? Y en la ecografía, que no es tema de esta clase, pero en ese caso, si en caso observamos correcta magnificación, en ese caso 35% del cervix, en ese caso está en un correcto embarazo y no lo tendríamos que evitar, ¿ok? Esas son las reacciones correctas. Sin embargo, lo contrario es lo más importante, ¿ok? Si en caso no se observa ello, estaríamos hablando de un posible parto prematuro. Si en caso eso se ve observado o no se observa eso correcto, hay un posible parto prematuro. Y posterior a ello lo siguiente, ¿ok? Entonces, acá las indicaciones y su diagnóstico. En este caso, indicaciones y contraindicaciones. ¿Ok, chicos? Ok, lo más importante que quiero que tengan en cuenta acá, que se va a dar los tocolíticos únicamente entre 24 y 34 semanas. Incluso algunas literaturas mencionan menor a 36 semanas, ¿ok? Y si en caso los pacientes presentan contracciones dolorosas, contracciones regulares, más de 3 veces en 30 minutos, ¿ok? ¿Y a quiénes no le das? Esa pregunta de examen. ¿A quiénes no le das, en este caso, tocolíticos? A aquellas personas que presentan infecciones a nivel amniótico, ¿ok? Es la única causa que no vas a dar tocolíticos. En las demás que les mencioné, sí. Y tu ITS, claro. Pero una infección de líquido amniótico no le das tocolíticos, ¿ok? No le das. Y en caso de malformaciones, y si en caso del paciente te dice no, ¿ok? El diagnóstico, ¿cómo lo vas a dar? De manera general, ya lo mencioné, una anamnesis, una historia clínica correcta, y posterior a ello, los criterios, tanto de Bishop como criterios ecográficos. Si en caso cumple, te dispone a que tienes una mayor probabilidad de que tengas un parto prematuro, y si en caso no, pues en ese caso, menor riesgo a parto prematuro. De manera general. Y acá está el tratamiento farmacológico de primera, segunda, tercera línea. Primera línea, en este caso, ifedipino y endometacina. ¿Ok? ¿Y qué les había mencionado? Endometacina no se le da más de 32 semanas. Pregunta de examen, por favor, eso grábenselo. Por eso me lo preguntaron. Ya. ¿Ok? Y acá están los fármacos que ya hemos hablado. Sus dosis, sus reacciones adversas. Sin embargo, ya mencionamos cuáles son las reacciones adversas más comunes y más importantes que quiero que tengan en cuenta. Y contraindicaciones. Acuérdense que el nifedipino bloquea los canales de calcio, va a generar hipotensión. Entonces, se le contraindica a pacientes hipotensos. ¿Ok? La endometacina se le contraindica a aquellos pacientes que tienen trastornos de coagulación. Algunos pacientes que ingresan con gastritis posiblemente. En ese caso también enfermedades renales, porque acuérdense que a nivel renal, en ese caso evita lo que es la broncoconstricción, la vasodilatación, perdón, de las arterias aferentes, predisponiendo a un daño renal, a una insuficiencia renal. Entonces, por eso se le contraindica también en pacientes con insuficiencia renal. ¿Ok? ¿Ok? En este caso también a nivel de lo que es gástrico y bueno, también hemorragias gastrointestinales. En esos 3 casos se les contraindica indometacina. ¿Ok? Y bueno, posterior a ello, la transbutalina, acuérdense que va agonista a los receptores betas. Entonces, betas, el corazoncito, aumenta la taquicardia, se aumenta taquicardia. Pues. Y el sulfato de magnesio, ¿qué les había mencionado? Que te provocan miastenia gravis. Pregunta de examen. ¿Qué fármaco está contraindicado en pacientes con miastenia gravis?
Ya saben, es sulfato de magnesio. Es el más importante. ¿Ok? Y ese lo quiero que tengan en cuenta siempre. Ahora, aparte de eso, te genera hiporeflexia, que es menor reflejo de menor reflejo tendinoso. Y esto es lo que te indica una intoxicación. ¿Ok? La intoxicación se va a relacionar ¿cómo? Con un menor reflejo tendinoso. Se puede poner el paciente que ingresa y tiene menores reflejos, ya sabes. Ya estamos en este caso hablando de un posible intoxicación por sulfato de magnesio. Y acá ya le da su antídoto, que ya lo mencionaron claramente. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿eso claro? Porque posterior a ello creo que son las preguntas que les puse, que son 5, que son de manera fáciles, creo. Así que, dime. Dime, Lisa. Una pregunta. Entonces, ¿los tocolíticos no atraviesan la membrana placentaria? No. Incluso algunos lo que van a hacer, más que nada los tocolíticos, lo que hacen es ayudar a que no se contraiga tu útero. O sea, más que nada va a ayudar a lo que es las contracciones uterinas. Porque como te acabo de mencionar, lo que hacen es, en este caso, recuerden que te mencioné que la prematuridad se da por unas contracciones esporádicas, de manera espontánea, en este caso del útero, del miometrio. Entonces, por eso es que se quiere expulsar al bebé. Pero nosotros vamos a evitar ello. ¿Y cómo lo damos con esos fármacos? Y ahora, me mencionaste que no pasan la barrera. Sin embargo, hay un fármaco, si no me equivoco, que es la indometacina, o bueno, los AINES, que te generan también daños a nivel de lo que es a nivel del bebé, tanto como el cierre del conducto arteriovenoso, como también te puede generar otras RAMs, como puede ser síndrome de Potter o oligohidramias, que son RAMs que te dan cuando consumes AINES y eres gestante. ¿Ok? Entonces, el único fármaco que te podría decir que puede atravesar ello puede ser los AINES, porque los demás no. ¿Ok? Ya, gracias. Ya, Pi. Entonces, posterior a ello son las 5 preguntas. Son, pues en este caso, rápidas. Creo que lo pueden mencionar o lo pueden decir en el esto, porque son lo que les acabo de mencionar y cositas que, bueno, me preguntaron en mis exámenes. Entonces, la pregunta 1, chicos, ¿alguien? ¿La sé? Ajá, la oxitocina. Acuérdense que les mencioné que la oxitocina es hermanito de lo que es la ADH. Acuérdense que en ese caso la vasopresina reabsorbe agua, pues. Ayuda a lo que es la osmolaridad, a comparación de la aldosterona. La aldosterona reabsorbe sodio. La vasopresina ayuda a la osmolaridad. Si aumentas la osmolaridad, aumentas lo que es la volemia y predispones todo a ello. Es por eso que también a pacientes ingresan con una intoxicación de agua, o sea, para evitar ello. ¿Ok? Antídoto de sulfato de magnesio. ¿Se podría dar entonces, o sea, también podría darles edema? Ajá, sí, por un Ya. aumento en el líquido. Claro. La dos sería la C. Ajá, el gluconato de calcio. Acuérdense, el sulfato de magnesio bloquea los canales, bueno, bloquea calcio extracelular, entonces el gluconato de calcio reemplaza ello. ¿Ok? Ahora, el fármaco que bloquea los receptores de oxitocina, ya es la más, creo que sí me preguntaron eso. La B. ¿Cuál? La B. Ajá, el atosiban. Y bueno, ya, esas 2 preguntas y ya, sería todo. Tocolítico contraindicado en pacientes hipertensos. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál era el fármaco que se unía a receptores alfa 1?
¿Alguien, chicos? Ok, es la metilergonovina. Acuérdense, la ergonovina o la metilergonovina son hermanitos, ¿ok? Los dos presentan los mismos mecanismos de acción a nivel de los receptores alfa-1. Los alfa-1 están en los vasos sanguíneos y promueven vasoconstricción. Por eso se le aumenta la presión arterial. Entonces, contraindicada en pacientes hipertensos. Ahora, y acá, ¿a partir de qué semana se contraindica el uso de los AINES? Esa pregunta es más tranquilita. No sé. Ajá, 32 semanas. Claro, está bien. Entonces, chicos, ¿alguna